Había una vez una familia que vivía en el campo, en el interior, y la mamá le ocupó al almacén a la niña, pero tenía que cruzar un arroyo muy grande y tenía que pisar piedras. Era como, las piedras servían como puentes, sí, para cruzar. No había puente, pero sí había piedras, y entonces encima de la piedra, saltando, se podía pasar al otro lado. Facilito. Sí, pero justo encima de esa piedra estaba el bombero. Estaba amacándose el bombero. Entonces la niña se asustó tan grande que corrió. Y se iba a ir por el otro camino que quedaba más hacia atrás. Y se fue corriendo. Y cuando iba a cruzar el arroyo al otro lado, le salió una víbora. Y le siguió a la niña. Y la niña se asustó tan grande y se fue en la casa de su mamá. Se fue a decirle a su mamá que ella no se iba a ir porque había víbora, y le contó que estaba el bombero en el arroyo. Pero su mami no le creyó y le retó mucho. Entonces le dijo a su hermano mayor, la mamá le dijo al hermano mayor para que fuera él a buscar huevos. Y se fue el hermano, pero al hermano no le pasó nada. Entonces la mamá no le creyó a la niña que había ahí el bombero. Y la niña se quedó llorando. Ese día no cenó y se durmió así. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado.